de los problemas que preocupan a los ciudadanos, pues van a conocer datos que realmente preocupan y son los que ofrece esta mañana en el Congreso de los Diputados la Red Europea contra la Pobreza, y los datos son preocupantes, Martina. Sí, este informe se publica una vez al año, es sobre pobreza y exclusión social y los datos de España son realmente dramáticos, muy negativos. El 25% de la población española sufre algún tipo de pobreza, eso es 1 de cada 4 españoles, más de 12 millones de personas. No se han publicado datos de las comunidades autónomas, pero sí este mapa donde vemos en rojo más oscuro las comunidades más pobres que rozan el 44% de pobreza. Vemos el sur de España con Andalucía a la cabeza y las comunidades menos pobres con el País Vasco que tienen un 14% de pobreza. Aragón se situaría en una posición media. Y lo realmente dramático son los segmentos de población más pobre. La población infantil en España supera el 34%, menores de 18 años. Sin embargo, la población jubilada, los mayores de 65 años, son el segmento que menos pobreza tiene. Aún así, el dato es de más del 19%. Este informe pretende también conseguir los objetivos de la Agenda 2030 y queremos hablar con uno de los investigadores, uno de los redactores de este informe, con Alejandro Sanz. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros. Hemos desgranado los principales datos, ese 25% de pobreza en España, pero díganos otros datos significativos de este informe. Bueno, es verdad que ese 25,8% es un dato muy elevado que supone 12 millones y medio de personas en situación de pobreza o exclusión. Pero en realidad supone una mejoría respecto a otros años. Sin embargo, lo que hemos visto es que esa mejoría no se produce de la misma manera en todos los segmentos de la población pobre. O sea, lo que vemos es que hay menos población en pobreza, pero la población que está con menos ingresos dentro de esa población en pobreza le cuesta más salir de la pobreza. Entonces es una pobreza que es menos extensa, pero más intensa. En este informe también prestan especial atención a la vivienda. El alto precio de la vivienda y el alquiler hace que el poder adquisitivo de las familias baje y mucho. ¿La vivienda está siendo una brecha muy importante para la pobreza en España? Sí, lo que venimos analizando desde hace unos años y que es una preocupación compartida por la inmensa mayoría de la sociedad, pues es un problema que se agrava más entre la población pobre. Lo que estamos viendo es cómo el mercado de vivienda está concentrando la propiedad en cada vez en menos manos y eso está provocando un aumento de los precios de los alquileres. Y la población en pobreza recurre más al alquiler que el resto de las personas. ¿Qué sucede entonces? Que este incremento constante del coste del alquiler afecta más a las personas en pobreza. Lo que vemos es que entre las personas pobres que están en alquiler, el 54,4% de sus ingresos van destinados a la vivienda. O sea, más de la mitad de lo que ingresa una persona pobre va destinado a pagar el alquiler. ¿Qué resulta de eso? Que tras pagar el alquiler, de media, las personas pobres tienen 333 euros para el resto de gastos de la vida. O sea, al final, el alquiler absorbe más de la mitad de sus ingresos y supone que viva ya con que empiecen el mes ya pues bastante ahogados. Dato muy preocupante también el de la pobreza infantil, más de un 34%. Quizá muchas familias sí que tienen para dar de comer a sus hijos, pero a lo mejor no para tener una habitación grande para él, un escritorio grande donde pueda estudiar, desarrollarse. Eso es un tipo de pobreza también que contabilizáis en el informe. Sí, al final esto tiene que ver un poco con cómo se construye el indicador de riesgo de pobreza y exclusión y que tiene que ver con aspectos económicos como son las rentas, pero también contempla algunas variables que miden la capacidad de consumo y la capacidad de participación social. Sí, en cuanto al tema más económico, sí vemos que la tasa de pobreza, no la tasa de pobreza y riesgo de exclusión, sino la tasa de pobreza de infantil de España es la más elevada de la Unión Europea y es uno de los pocos grupos de edad en la que no se produce una mejoría.
Lo que tiene que ver mucho con que sus ingresos, aunque han aumentado, los ingresos de la población infantil no han aumentado tanto como entre el resto de la población. Obviamente la población infantil, los niños y niñas adolescentes, la población menor de 18 años, no tiene capacidad de generar ingresos. Sus ingresos son los que proceden del conjunto de la familia. Entonces lo que nos está señalando es que tener hijos e hijas puede ser un factor de vulnerabilidad y es un factor potenciador de la pobreza. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Datos preocupantes, ese 25%, pero nos decías que un poco mejor que en el año 2023. A ver si con todas esas políticas que reflejáis al final del informe, al año que viene tenemos mejores datos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Miriam, aún así, muy preocupante. 1 de cada 4 españoles vive algún tipo de pobreza. Está claro, gracias Martina, pues sí son datos que hay que cambiar. Jorge, estamos hablando estos días de buenos datos en cuanto al empleo, conocíamos esta misma semana, ayer en concreto los datos del paro y eran buenos del mes pasado tanto en España como en Aragón, pero luego hay una realidad que es esta, la realidad de la pobreza, incluso de personas con trabajo, pero que son pobres y la más preocupante de todas es la pobreza infantil, esas familias que tienen serios problemas para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Sí, los datos nos alarman, ¿no? Porque vemos como las bolsas de pobreza y los diferentes tipos de pobreza que hay pues siguen persistiendo. Es verdad que en los últimos años algo se ha reducido algunos indicadores de pobreza severa sobre todo, pero son insuficientes. Creo que el progreso económico que vive España, porque que está apoyado en las cifras macroeconómicas y el buen momento que vive el mercado laboral, con ese récord de trabajadores que tenemos y esa cifra de paro más baja desde los años del boom económico del 2008, debe de ir acompañado de una redistribución de los recursos y debería aprovecharse este momento pues para tratar de atajar esas bolsas de pobreza que hay, que en muchos casos, como nos estaban explicando desde esta organización, están vinculados a la vivienda. Vivir de alquiler hay más posibilidades de pobreza, el problema de acceso a la vivienda está generando nuevos tipos de pobre. Lo hemos visto aquí en Zaragoza en algunos casos, ¿no? Gente que recurre a esas hostales ilegales aún trabajando porque no pueden pagar, ¿no?, los alquileres del mercado convencional y por tanto los poderes públicos tienen que hacérselo ver y en lugar de estar en este pim pam pum político al que estamos acostumbrados últimamente, a este ambiente de máxima polarización política, creo que deberíamos de prestar especial atención a una cuestión vital como es la desigualdad. Efectivamente es uno de los grandes retos que tiene España, pasar de esas cifras de éxito macroeconómico, de cada vez afortunadamente más personas trabajando, como hemos visto en las últimas estadísticas, pero que más personas trabajando signifique también que haya menos gente en riesgo de pobreza, porque ese 25% es muy alarmante, 1 de cada 4 personas, y en el caso de los menores todavía más alarmante, porque efectivamente hay menos ingresos en la población joven que en la población más adulta donde no hay niños, y con la vivienda como principal fuente de esa pobreza. Lo hemos visto, como dice Jorge, en esos hospedajes ilegales, lo hemos visto con las 500 personas que duermen o que dormían hasta hace 15 días y que los han echado en el aeropuerto de Barajas. O sea, mucha gente que trabaja, o sea, que tiene un trabajo pero que no le daba para pagarse una casa y ha buscado un sitio donde dormir sin sufrir riesgos por las inclemencias del tiempo y con seguridad, y lo encontraron precisamente en las salas de espera de Barajas. Por lo tanto, creo que nos lo deberíamos hacer mirar y que hubiese más políticas de acción social, sobre todo con las familias que tienen niños, que en torno a los colegios, que en torno a los centros cívicos, que en torno a las parroquias, o sea, que en torno a esos sitios donde en los barrios se reúne la comunidad hay alternativas para ayudar sobre todo a estas familias con niños que no tienen las condiciones necesarias para vivir con cierta comodidad en una casa donde se pueda estudiar y donde se pueda tener una vida en familia completa, y que haya suministros de atenciones, prestación de servicios, y que sea la comunidad consciente de que cuidar a esos niños es cuidar nuestro futuro, porque es que además son pocos los niños que tenemos. Es decir, que es que por el bien de todos, incluso por egoísmo, deberíamos preocuparnos de esta foto que nos concierne a todos y no solo a las familias que viven en esa situación de pobreza. Sí, desde luego, porque como ha dicho Alejandro Sanz, tener
hijos, que no puede ser, es un factor potenciador de la pobreza y de la exclusión, porque entonces si estamos tomando medidas para conseguir que se tengan más hijos, para intentar medidas de conciliación, todas esas cuestiones, si luego el tener hijos te va a abocar a este tipo de problemas, ya que una persona que trabaja te están diciendo que te quedan 333 euros para vivir, si a eso le sumas un niño en casa, pues desde luego se hace inviable. Desde el punto de vista jurídico, lo que me parece más grave es que no estamos normalizando la vulneración sistemática de derechos que son fundamentales tanto para adultos como para esos niños, y que incluso hemos abordado en alguna ocasión aquí pobrezas de niños en cuanto a alimentación, que vemos, ¿no? Comen una vez al día en el cole, pero luego ya no hay para más, o van con un yogur a dormir. Eso creo que el Estado debe de proporcionar medidas adecuadas para proteger sobre todo a la infancia, y más cuando los datos que se arrojan en este informe dan cuenta de que es el sector más vulnerable ahora mismo, y igualmente hay que atajar desde luego este problema de vivienda que está ocasionando problemas de calado ya en cuanto a cualquier ciudadano.